El análisis del carácter. El concepto de carácter no tuvo su origen en Reich. En 1908, Freud publicó un escrito titulado El carácter y el erotismo anal, en el que señalaba la relación existente entre la combinación regular de tres rasgos: orden, obstinación y mezquindad, y el erotismo anal. En sus conclusiones, Freud postulaba la idea de una estructura del carácter. En cierto modo es posible dar una fórmula de la composición de un carácter dado a partir de sus rasgos constitutivos. Los rasgos permanentes del carácter son la perpetuación inalterada de los impulsos originales, la sublimación de estos o bien las reacciones contra ellos. La fórmula resultó ser inadecuada, ya que no es posible deducir el carácter de una combinación de rasgos. Estos son más bien aspectos de la estructura unitaria. Durante los años siguientes, Freud desarrolló los conceptos de la psicología del yo. Los rasgos del carácter fueron observados, estudiados e interpretados, pero no se hizo ningún intento de formular unos tipos caracterológicos básicos. En 1921, Abraham publicó un artículo sobre el carácter anal en el que explicaba muchos de los rasgos que iban asociados a los problemas anales y por inducción los relacionaba con ciertas experiencias de la infancia. Más tarde, en 1924 y 1925, amplió su estudio de los tipos caracterológicos con dos escritos adicionales sobre el carácter oral y el genital. El intento de relacionar los tipos caracterológicos con el desarrollo libidinal del niño tiene evidente mérito. Desgraciadamente, los tipos caracterológicos de Abraham están descritos en función de sus rasgos específicos, sin intentar una síntesis por medio de las historias de cada caso. El problema se complica aún más por el hecho de contener la literatura psicoanalítica referencias a otros tipos caracterológicos, tales como el obsesivo, el histérico, el masoquista, etc., no integrados dentro de un sistema general. Reich no planteó el estudio del carácter a partir de consideraciones teóricas, sino como un problema práctico de la técnica analítica. No aisló los rasgos, sino que trató primeramente de comprender el carácter en su papel de resistencia a la interpretación analítica y secundariamente de incluir su función en la economía libidinal del organismo. Lo primero le llevó a los principios del análisis del carácter. En este sentido, definió Wolff el carácter como el comportamiento característico del paciente al defenderse de la penetración analítica y del material inconsciente. La relación entre el carácter y la economía de la libido requiere el conocimiento de la formación y estructura de aquel. La definición de Abraham relaciona el carácter con la organización libidinal. Desde el punto de vista tradicional, el carácter se define como la dirección adoptada habitualmente por los impulsos voluntarios de una persona. Hemos de darnos cuenta de que cualquiera que sea la forma como definamos el carácter, este es la actitud fundamental con la que el individuo se enfrenta a la vida, tanto en la consulta psicoanalítica como en el mundo exterior. Una vez comprendido el carácter, es fácil percibir la naturaleza y el significado de la resistencia que opone el paciente. Por lo general no se tiene en cuenta que el carácter describe una realidad objetiva. Puede ser fácilmente observado por otros, pero solo con gran dificultad llega el individuo a ser consciente de su propio carácter. Contemplamos a los demás de un modo crítico, pero a nosotros mismos favorablemente. Lo principal del carácter es que representa un modelo de comportamiento o una tendencia habitual.
Es un modo de respuesta fijo, congelado o estructurado. Posee una cualidad característica que siempre lo distingue como el sello de la persona. En este sentido, toda estructura del carácter es patológica. Del individuo cuyas energías libidinales nunca han sido estructuradas de una manera típica o en una dirección habitual, no puede decirse que posea una estructura de carácter. Tales individuos, bastante raros, son difíciles de definir y describir. Poseen una expresión vivaz y una espontaneidad que desafía cualquier intento de comprensión. Es conveniente distinguir los conceptos de personalidad y carácter. Ambos son percibidos por el observador. La primera, la personalidad, no obstante, es generalmente más subjetiva. Nos referimos a la personalidad de un individuo calificándola de agradable, magnética, fuerte, depresiva, etc. Se trata de nuestra respuesta sentimental a otro ser. El carácter, por el contrario, ha de ser determinado mediante la observación y el estudio del comportamiento. La personalidad es la expresión de la fuerza vital del individuo y probablemente la extensión de dicha fuerza al medio ambiente. Existe relación entre personalidad y carácter, pero ambos términos no deberían ser empleados de manera intercambiable. La relación entre el yo y el carácter es complicada. El yo es fundamentalmente la percepción subjetiva de uno mismo, mientras que el carácter y la personalidad son apreciaciones objetivas. La descripción que hace el paciente de su propio yo se distingue por su falta de fiabilidad. El paciente habla de su yo en función de su yo ideal, el cual expresa cierta capacidad inmanente más que una función real. Por esta razón, el analista ha de construir el verdadero yo a partir de la determinación de la estructura caracterológica y de la valoración de la personalidad. Desgraciadamente, el individuo neurótico se identifica con su carácter, del que el yo ideal también forma parte. Sucede así porque la estructura del carácter representa el único modo en que la vida instintiva es capaz de funcionar. El individuo obstinado considera su obstinación como su principal cualidad. En cierto modo lo es, pero por otra parte constituye un enemigo que impide la realización de una vida más plena y satisfactoria. En todo caso, no se le puede recomendar su abandono sin ofrecerle a cambio un mejor modus vivendi. Estas situaciones pueden ser relativamente difíciles en ocasiones. Había un paciente que se tenía que convencer a sí mismo, lo que le producía frustración y ansiedad. Se le sugirió que dejase de hacerlo, y su respuesta fue: si no me convenzo a mí mismo para levantarme por la mañana, me quedaría todo el día en la cama sin ir a trabajar. El carácter es la resultante de fuerzas opuestas, el impulso del yo y su defensa, que también emplea las energías de éste. Si logramos separar al yo de la estructura del carácter en la que se encuentra incrustado, el camino para la transformación de dicha estructura queda abierto. Pero para lograr la identificación del paciente con su yo, en oposición a su carácter, es preciso vencer y eliminar las defensas del yo. Independientemente de cómo se haga, esta es la tarea de toda terapia analítica. Cuando Reich escribía que toda neurosis se debe a un conflicto entre las necesidades instintivas reprimidas, que siempre incluyen las demandas sexuales infantiles y las respuestas represoras del yo, planteaba el problema fundamental de la terapia analítica. El problema, sin embargo, ha de ser contemplado en su totalidad. El carácter es en sí mismo el trastorno fundamental, y no es posible hacer ningún progreso real hasta que el paciente no lo reconozca así. El análisis del carácter tiene, por tanto, un objetivo fundamental: hacer que el paciente perciba su carácter como una formación neurótica que limita e interfiere en las funciones vitales del yo. La tarea no es pequeña,
Tanto Ferenczy como Reich han señalado que mientras el paciente percibe el síntoma neurótico como algo ajeno al yo, acepta el carácter como si del mismo yo se tratase. El problema exige un análisis persistente y consecuente del patrón de comportamiento que muestre cómo encaja en cada acción en el cuadro general. Un principio básico del análisis del carácter exige que no se haga ninguna interpretación a nivel infantil, en tanto el carácter no haya sido disociado del yo. De lo contrario, dicha interpretación sería empleada para justificar la estructura del carácter, haciendo muy difícil su transformación. El no observar rígidamente la regla de que el carácter es el principal objetivo a atacar es motivo de confusión y de un posible fracaso de la terapia. Esta era la situación cuando Reich introdujo por primera vez el análisis del carácter como procedimiento técnico. Si se expone en un seminario un determinado caso de resistencia, un analista dirá que requiere tal medida, otro dirá que otra, y otro más dirá que otra. Cuando el analista, una vez asesorado, aborda de nuevo el caso, aparecen muchas posibilidades y la confusión es peor que antes. Hay que asumir que una situación analítica definida, dadas ciertas condiciones, solo admite un procedimiento técnico óptimo, preferible a cualquier otro. Esto es aplicable no solo a una situación individual, sino a la terapia analítica considerada como un todo. No se puede negar que esta confusión persiste aún hoy entre los analistas. Todos ellos declaraban que el psicoanálisis no había profundizado lo suficiente y que su problema fundamental no había sido comprendido. Ello se debe únicamente al fallo de no dirigir el análisis desde el punto de vista de la estructura del carácter. El análisis de los síntomas y de los problemas, tal como se presentan, conduce a una comprensión superficial que no afecta a la insatisfacción interna. Tanto Reich como Ferenczy distinguían entre el síntoma neurótico y el carácter propiamente dicho. Según Reich, el síntoma neurótico se experimenta como un cuerpo extraño y produce una sensación de enfermedad. Nunca es racionalizado de un modo tan completo como el carácter. El síntoma neurótico se experimenta como algo ajeno al yo. El carácter en realidad no es racionalizado, es sólo la forma en que el individuo neurótico percibe su yo. Sólo es racionalizado tras ser sometido a un ataque. Cuando la estructura del carácter comienza a resquebrajarse a consecuencia de la terapia, dando lugar a una forma de ser más espontánea, ésta, aun tratándose de un comportamiento más saludable que el anterior, es percibida por el paciente como algo extraño. Por supuesto, el paciente desea ser distinto de como es, por eso recurre a la terapia. Este es también el significado de su yo ideal. Pero es como contemplar la orilla opuesta del río sin saber cómo llegar hasta ella. Como pedir que nade a una persona que tiene miedo al agua. El paciente tiene la sensación de que se le pide que abandone un territorio familiar para adentrarse en regiones desconocidas. Al empezar se encuentra asustado, débil e inseguro, la resistencia fuerte, la motivación ha de serlo también. Para ello, el terapeuta ha de lograr que el paciente sea consciente de su carácter y de que éste es un trastorno, al tiempo que le hace ver que existen otras formas mejores de actuar. El hecho de que el paciente experimenta esas otras formas de actuar facilita enormemente la tarea. En esta difícil situación, la transferencia desempeña un papel importante. Una persona se identifica con su carácter y no lo pone en tela de juicio, en tanto le permite actuar en su situación social sin demasiados conflictos. Si en su actuación fracasa, el individuo comenzará por desconfiar de las exigencias de su medio ambiente. Solo el fracaso reiterado y la profunda insatisfacción le llevarán a dudar de su forma de ser y actuar. Pero eso es todo cuanto puede hacer.
Adoptar una nueva forma de ser sin consejo es como dar un paso en el vacío. Sin embargo, la estructura del carácter es el resultado de un compromiso. Es la expresión de un equilibrio dinámico de fuerzas opuestas y como tal solo es relativamente estable. En las circunstancias cambiantes de la vida, con frecuencia resulta insuficiente. Cuando las fuerzas reprimidas estallan en forma de síntoma histérico, de ira violenta o de reacción obsesiva, el yo se siente amenazado. Por el contrario, un rasgo del carácter que esté integrado y que forme parte de la estructura del carácter es considerado por el individuo a lo sumo como una peculiaridad o una excentricidad. Si las fuerzas represoras son demasiado fuertes, lo que puede suceder cuando una persona se traslada a un ambiente más liberal, el individuo se siente ajeno a la nueva situación social. Ello demuestra una vez más la magnitud de la identificación con el carácter. Si la estructura del carácter se destruye, aunque solo sea temporalmente, el individuo quedará sumido en una gran confusión y se preguntará: ¿quién soy yo? ¿Qué soy realmente? De lo dicho se deduce fácilmente que cuando el análisis se ocupa del carácter, se produce resistencia. Puesto que todos desean verse libres de los síntomas neuróticos, solo encontraremos resistencia en aquellos casos en que desafiemos el carácter. Por nuestra parte, consideramos la resistencia como equivalente al carácter, coincidiendo así con la definición de Wolff. La pasividad del carácter pasivo femenino, la desconfianza del masoquista y la dependencia del carácter oral no son solo resistencias, sino formas fundamentales de comportamiento. No pueden actuar de otro modo, ni en la consulta ni en ninguna otra parte. Por consiguiente, no interpretamos tales actitudes solo como resistencias. Consideramos la resistencia como una manifestación más de la estructura del carácter, responsable también de los problemas que hacen que el paciente recurra a la terapia. Aunque esa pauta de comportamiento fuese la mejor solución en las condiciones reinantes de la infancia del paciente, constituye un grave impedimento en el medio ambiente del adulto. Si un niño desarrolla una actitud de desconfianza a consecuencia de haber vivido reiteradas experiencias negativas en la infancia, hemos de considerarla como una defensa frente a futuras desilusiones. El niño está ligado a su medio. ¿Acaso puede cambiar a sus padres? ¿Puede abandonar el hogar paterno? El adulto, sin embargo, no está tan limitado. Su continua desconfianza le impide apreciar a aquellos que son realmente sus amigos. Si de nuevo resulta perjudicado en una relación, ¿acaso no puede cambiarle, buscar otro amigo u otra pareja? Estas posibilidades se hallan implícitas en toda terapia, pero conviene hacerlas explícitas. Veamos ahora cómo actúa la estructura del carácter en una situación de transferencia. La mayoría de los pacientes inician la terapia con una actitud positiva. Esta actitud positiva es, sin embargo, muy superficial. Se basa en la esperanza en una rápida curación, en la promesa de felicidad y satisfacción que lleva implícita la terapia analítica y en un deseo real de ser diferente. Debajo de ello se encuentra la resistencia del carácter, temor, desconfianza, dudas, resentimientos, etc. Si el análisis se pudiese llevar a cabo sin tocar el carácter, todo iría bien. Como eso no es posible, hemos de contar con la aparición de actitudes negativas y con que cada paciente reaccione frente al analista según la estructura de su carácter. Si se tienen bien presentes ambos aspectos de la transferencia, es posible evitar mucha de la confusión existente en torno a esta cuestión. Una buena medida consiste en advertir al paciente que, aunque uno no ponga en duda su sinceridad ni su buena voluntad, existen ciertos elementos en la estructura de su carácter que sugieren la presencia de una actitud negativa. Cuanto más avanza el análisis,
más al descubierto quedan esos sentimientos negativos. Cuanto antes comienza el análisis del carácter, menores serán las dificultades ofrecidas por tales actitudes negativas. Pocos ofrecen tanta cooperación como el carácter pasivo femenino. Dicha cooperación oculta su hostilidad a la terapia, del mismo modo que ocultaba el odio que sentía hacia su padre. No se trata solo de un esfuerzo para ayudar. En la terapia, tal actitud expresa también el temor del analista y el deseo de no provocarlo. Este temor a la provocación descansa sobre un estrato más profundo de odio y hostilidad. A pesar de su cooperación, o precisamente a causa de ella, la terapia fracasa. Entonces, con motivo, el paciente ataca al terapeuta y demuestra su ineficacia, justificando de este modo su actitud pasiva. El analista se encuentra ante una difícil situación. Precisa de la cooperación del paciente, pero ha de desenmascarar sus motivaciones. Nos referiremos brevemente a la situación que da lugar al tipo de transferencia en que el paciente adquiere una gran dependencia con respecto al analista. En estos casos se ha desarrollado una transferencia muy positiva, lo que llega a impedir el ulterior progreso de la terapia. Cuanto más positiva es la transferencia, más reprimidas se encuentran las actitudes negativas. Finalmente, el carácter resulta inaccesible. Esto suele ocurrir cuando el terapeuta asume el papel de progenitor que más ha influido en la estructura del carácter. Al producirse la ruptura, la liberación repentina de las actitudes negativas reprimidas destruye la labor terapéutica. La situación analítica se basa en la relación auténtica entre dos personas unidas en un esfuerzo común. Las reacciones de cada una de las partes, analista o terapeuta y paciente, responden estrictamente a la estructura de sus respectivos caracteres. Y ello, aunque el analista adopte una actitud formalista y distante, en este caso el paciente reacciona ante el inconsciente del analista, es decir, ante aquellas expresiones sutiles que revelan su carácter. De hecho, la actitud formalista del terapeuta le impide tratar a fondo el carácter del paciente, ya que éste responderá de un modo similar. Si el analista emplea modales abiertos y espontáneos y ha resuelto los problemas de su propio carácter, la transferencia le proporciona el mejor material para determinar el carácter del paciente. La estructura del carácter puede deducirse de numerosos detalles del comportamiento cotidiano del paciente. Es posible determinarla a partir de la dinámica de la estructura del cuerpo y de su expresión, o a partir de la actitud del paciente hacia la terapia y el analista. Una vez que el carácter ha sido completamente determinado, es preciso individuar los elementos que componen su naturaleza compleja. Las fuerzas positivas del yo han de ser separadas de sus funciones defensivas. Estas últimas son analizadas, pero no se las elimina hasta que las primeras han sido reforzadas. Los conceptos de estructura del carácter y armadura del carácter no son sinónimos. El carácter es el caballero medieval, la armadura su defensa. Como toda armadura, la del carácter también limita la motilidad y produce una disminución de la sensibilidad. Las trabas a la motilidad dificultan las funciones agresivas del individuo. La disminución de la sensibilidad hace aumentar hasta cierto punto la agresividad. Podemos emplear esta palabra armadura, de armor, para designar únicamente aquellas estructuras del carácter que incluyen, como parte del mecanismo neurótico, la capacidad de disminuir la sensibilidad al dolor, quedando excluidas todas las estructuras pregenitales del carácter. Reich pasó del concepto de armadura del carácter a la de coraza muscular.
por manifestarse en las tensiones y rigideces de los músculos. Realmente lo más correcto es decir que carácter y estructura corporal son simplemente dos aspectos de la forma de ser del individuo. No obstante, independientemente de la definición, se había establecido un vínculo entre la psicología y la biología. Ahora es posible determinar el tipo de carácter de una persona mediante el estudio de su comportamiento o mediante el análisis de la actitud corporal, tal como se expresa en la forma y el movimiento, lo que ha supuesto un gran paso, ya que no solo ha hecho accesible al análisis y la interpretación el aspecto físico del individuo, sino que además ha permitido actuar directamente sobre las tensiones y rigideces musculares como medio de modificar el carácter. La mejor definición que podemos o descripción que podemos dar es la que viene dada por el argumento de la Divina Comedia de Dante. Recordemos que el poeta se encuentra perdido en un bosque. No halla el camino de vuelta y una fiera le impide continuar adelante. Indefenso y horrorizado, pide ayuda al cielo. Su petición es escuchada por su protectora, Beatriz, quien le envía a Virgilio para que le guíe de regreso al hogar. Este explica a Dante que el camino de vuelta pasa por el infierno, el purgatorio y el cielo. El infierno está lleno de peligros y escenas horrorosas. Es imposible atravesarlo sin un guía competente. Virgilio afirma que él ya ha estado allí y que conoce el camino. En el infierno, Dante asiste el sufrimiento de los pecadores, castigados según la naturaleza de sus pecados. Él consigue evitar el castigo, pero no la contemplación del pecado y sus consecuencias. Con la ayuda de Virgilio consigue pasar a través del infierno. Virgilio puede representar al analista que con anterioridad ha hecho frente a los problemas de su propio carácter y los ha resuelto. Dante es el paciente. El infierno es el sufrimiento producido por sus impulsos neuróticos. En el purgatorio es liberado de estas tendencias neuróticas y así puede experimentar los gozos del cielo. Como dijo Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, cuando el padre Zosima le dice a sus monjes: el infierno es el sufrimiento de aquellos que son incapaces de amar. Cada uno de nosotros ha de hacer frente a su propio infierno y atravesarlo para encontrar el camino que lleva al cielo y al hogar.